Queridos aprendices, muy buenas noches. Damos inicio a nuestra segunda sesión de formación de la competencia de razonamiento cuantitativo. Eh, la grabación ya también está corriendo para fines totalmente pedagógicos y de consulta, que ustedes ya a las 24 horas pueden encontrar en la plataforma Sayuna. Espero que todos se encuentren muy bien. En pantalla tenemos entonces nuestra actividad que estábamos construyendo en la primera sesión de formación. La idea era, o el compromiso era que ustedes pudieran avanzar en ese cálculo del volumen del cono y el volumen del cilindro para poder hoy finalizar esta actividad y poder comenzar a construir la tercera evidencia de aprendizaje. Entonces quisiera saber por el chat si me pueden escribir si pudieron avanzar, si tienen algún avance, pueden sacar una foto y enviarla por el chat. Entonces, mientras ustedes participan ahí por el chat y me cuentan qué avances hicieron, yo voy a traer allí un vasito de agua que se me olvidó para poder refrescar la garganta. Entonces, los espero ahí con sus mensajes por el chat, ya regreso. Bueno, mis queridos, entonces los escucho, no veo ninguna intervención por el chat, no sé a qué se refiere ese silencio. Cuéntenmelo todo. Buenas noches. Profe, no, ¿cómo uno sube una foto ahí al chat? Te tocaría de pronto si la tomas por tu celular y puedes por WhatsApp, de pronto ahí descargarla y pegarla ahí. O si les Muchas, queda muy complicado, pueden alzar su manito y comentarme cuáles son sus avances. la misma del traje. Joana, cuéntanos, sí señora. Entonces cuéntenme entre ustedes ahí para que podamos avanzar. A la vez pasada habíamos llegado todo el procedimiento. Si alguien está en sala y de pronto no estuvo en la primera sesión, pero muy juiciosamente debió retomar la grabación, avanzamos en esta segunda actividad que se llama informe de planteamiento de ecuación. En el cálculo de la altura del cono se hizo un procedimiento para llegar a este resultado, que ustedes deben retomarlo allá para que puedan hacer su trabajo. Y la tarea era calcular el volumen del cono y adelantarlo del volumen del cilindro. Entonces, cuéntenme qué hicieron. Andrea, creo que Eh, tiene la cámara abierta. Cuéntame, John, sí, señor. Era hallar el volumen y del volumen hallar el radio del cilindro. Exactamente. Entonces, ¿cuánto te dio ese volumen en la primera parte del cilindro? Digo, del cono. El volumen me dio 69.9 centímetros cúbicos. Listo. Entonces, centímetros elevados al cubo, porque es
Es un volumen, listo. Para llegar a este resultado que nos está compartiendo John, yo les había explicado que debían tomar esta fórmula que está acá en la página, que está, digamos que enlazada en la guía de aprendizaje, esta fórmula de 1/3 por el valor de pi por el radio cuadrado por h, y de ahí me sale ese resultado que nos acaba de dar John, ¿listo? Entonces, ese procedimiento ustedes lo deben desglosar acá. Entonces, voy a escribir ahí entre paréntesis, hacer procedimiento. No sé si ahí tengan alguna duda de cómo se llegó a ese 69,9. ¿Preguntas, inquietudes? Todas las que necesiten antes de seguir. Bueno, si no las hay, entonces sigo. En el volumen del cilindro como tal, entonces yo aquí en esa página encuentro la fórmula. La fórmula dice que el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por h. Esa fórmula que yo debo traer acá. Aquí. Entonces coloco volumen igual al pi, lo voy a dejar indicado mientras hacemos la operación, pi multiplicado por r al cuadrado, que se coloca con el formato de potencia, r al cuadrado multiplicado por h, h que viene a ser la altura. Entonces, esta fórmula es para hallar el volumen del cilindro. Esta partecita de acá que nos acaban de compartir es solo el resultado, pero usted tiene que justificar el procedimiento de su trabajo. Para este volumen del cilindro, entonces, ¿qué conocemos? Como en la parte superior, en el literal B decía que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen y ya sabemos el volumen del cono, pues el volumen del cilindro va a ser igualito. Eso quiere decir que en ese volumen en esa V de la fórmula del volumen del cilindro vamos a colocar el mismo valor que el del cono, ¿listo? Porque ese es el valor que tienen en común. Entonces, un segundo, yo le quito todos estos colores por acá. Centímetro elevado. Un segundito, yo lo coloco más bien así. Listo. Entonces, de esa fórmula, 69,9 centímetros elevados al cuadrado es el volumen que tiene en común con el del cono. Ahora bien, este pi, ese r al cuadrado y esa h, ¿por quién las cambio? Entonces tengo que ir haciendo un cambio de esas letras por los valores numéricos. Este caso, que es el número pi, es 3,1416. La r, pues no la sé porque es la que estoy buscando, que es el radio del cilindro. Y la h, pues ya aquí me la da la figura, que son 15 centímetros. Entonces coloco 15 centímetros. Al hacer todo un procedimiento y despejar el valor de esta r, que es lo que estoy buscando, alguien hizo el procedimiento y ¿cuánto le dio? Entonces acá un procedimiento que ustedes deben hacer. ¿A cuánto valor llegaron? 1,22 centímetros. Listo, entonces el radio de ese cilindro, muy bien, el compañerito, tal cual, esa R que va en minúscula, es 1,22 centímetros. Eso quiere decir que el valor que me están pidiendo acá de este segmento que está en rojo punteado del cilindro, que es el que me están preguntando en el literal D, que es el radio del cilindro, equivale a 1,22. Entonces ya quedaría con la respuesta correcta o con la respuesta que me está solicitando en el literal D. ¿Qué me falta para cerrar esta evidencia? En el último literal dice que hallar el área total tanto del cono como del cilindro. Entonces, el área total del cono y el área total del cilindro, como ustedes ya tienen todas las características o partes de cada una de las figuras, es sencillamente que las traigan las fórmulas de esta página. Entonces, por ejemplo, acá la del cilindro dice que AT, que se refiere a área total, es igual a multiplicar 2 por el valor de pi, por el valor de r, que es el radio, por el valor de la altura, más multiplicar 2 por pi por r al cuadrado. Cuando ustedes hacen esas operaciones, llegan al valor que están solicitando, que es el área total. ¿Cuál es la fórmula para el área total del cono? Pues se van a esa misma página donde dice AT, área total del cono. Aquí está la fórmula, que es pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado.
Entonces, esa partecita ya quedaría para que ustedes la terminen. No sé si alguno ya tenga de pronto el resultado para dejarlo ahí y ustedes hacen el procedimiento. ¿Alguno tiene la del área total del cono? ¿John la tienes? No, la verdad yo no hice Esa pues, parte. Listo. como había Entonces dicho que aquí deben hacer el procedimiento con las fórmulas que están en esa página y llegar al resultado final. ¿De acuerdo? Entonces eso queda como tareitas si quieren. No sé, pues es que era la tarea de hoy traer como esos, de pronto esos resultados, esos avances, pero si quieren todavía no suben la evidencia y terminamos de socializar estos dos procedimientos o estos dos cálculos en la próxima sesión. ¿Listo? Si ya alguno está seguro de que le da el resultado, pues lo puede subir. Bueno, preguntas, queridos. ¿Alguien más? Una Recuerden que... Sí, señora, señora. Daisy, ahí cuéntanos. la evidencia decía que el plazo era hasta el 11 de noviembre. No te preocupes, acuérdate que lo que son las evidencias así de entregables en PDF se reciben entregas tardías y eso no va a afectar en la nota ni mucho menos. Entonces no hay problema. Las fechas sugeridas por cronograma son tal cual, entre comillas te lo digo, sugeridas, para que no se te vaya acumulando trabajo, pero las evidencias si se pasan de la fecha pues, sugerida por cronograma se reciben. Gracias. ¿Listo? Entonces no se preocupen. O sea, 11 hasta ayer se recibían, pero siguen ahí activas. Todo lo que son evidencias diferentes a cuestionarios o a foros tienen entregas tardías para que ustedes tengan eso ahí muy presente. Bueno, entonces ya queda como tarea para ustedes para que hagan esa partecita de la evidencia y como les digo, si alguien ya calcula estos dos y ya va con toda la seguridad y que le quedó bien, pues lo sube cierra la evidencia, guarda ese archivo como un PDF con su página de portada y todo lo que indicamos la vez pasada y lo sube a la evidencia que se llama informe planteamiento de ecuación, que es la actividad aprendizaje 2. Y si alguien quiere esperar y verificar dentro de 8 días, que es la última sesión de formación, pues en los 5 primeros minuticos me acuerdan, por favor, y verificamos los resultados de estas dos áreas totales, que sería lo último ahí por hacer en esa evidencia. Bien. Para la evidencia número 3 de las 4 que tenemos que presentar en matemáticas, vamos a comenzarla el día de hoy, la dejamos hasta cierto punto, ustedes avanzan dentro de estos 8 días y el próximo martes la terminamos, ¿de acuerdo? Entonces aquí clave que usted pueda hacer esos avances para que en 8 días diga, ah, listo, entiendo esto bien, hago esta pregunta, la instructora me revisa esta otra, etcétera, etcétera. ¿Les parece? ¿No les parece? Cuéntenme ustedes. sí. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Entonces, la tercera evidencia dice que por favor revisen el material de nivel intermedio. Vamos a mirar el nivel intermedio de matemáticas, ¿a qué se refiere por acá? Entonces, acuérdense que acá hay un material de formación. El nivel intermedio, si yo lo abro, me va a aparecer aquí, clic para acceder al recurso educativo. Y en este primer apartado de estadística descriptiva, usted puede entrar y si quiere echarle una chequeadita aquí, entonces nos muestra que la estadística descriptiva, que es una tabla de frecuencias, cómo se hace, qué tipos de gráficos hay, cómo se calcula o son las medidas de tendencia central, etcétera, etcétera. Esto para echar como una chequeadita los conocimientos previos o si no los conocen, los conocimientos como básicos de estadística. Bien, para la construcción de esta evidencia, entonces lo mismo, aquí está paso a paso lo que hay que hacer. Si bien la actividad o evidencia se titula video sustentación, que es el nombre que viene desde la semilla, no hay que presentar un video, ¿listo? Sino que es que ese nombre se dejó ahí quieto, pero el contenido se cambió totalmente y se actualizó. Lo que vamos a hacer en esta evidencia es hacer un fortalecimiento de toda la parte de estadística, pero apoyándonos en Excel. Entonces necesito que las 28 personas que están en sala en este momento me cuenten por el chat cuál es su nivel de Excel, si es básico, intermedio o avanzado, para yo asimismo poder ir explicando de a qué ritmo. Entonces escríbanme por el chat, por favor. Básico pasando a intermedio. A ver, ¿dónde están mis aprendices?
Ya escribió Dinay. Listo. Los demás, por favor, escribir. Listo, mis queridos. Entonces, leyendo, haciendo una estadística así súper rápida, el nivel es básico, no hay ningún problema por eso. Entonces, lo que sí necesito acá es que cualquier cosita que necesiten, por favor, me vayan interrumpiendo, vayan alzando la mano o escribiendo por el chat para la explicación adecuada de esta evidencia. Entonces, como les dije, vamos a comenzar a construirla el día de hoy. Y las personitas que de pronto ya manejan un nivel intermedio avanzado, pues van a entender mucho más rápido las cosas y vamos a tener paciencia con los demás para todos construir conocimiento. ¿Listo? Estas personitas de pronto nos pueden ayudar a algunos detalles por ahí que tengamos que resolver en el camino. Bien, para esta evidencia, entonces, vuelvo y repito, se llama video de sustentación, pero lo que vamos a subir es un PDF a ese espacio o a esa evidencia. Y hoy vamos a adelantar exactamente hasta el literal C. Ya con esta primera parte que yo les voy a explicar, ustedes hacen la práctica en su Excel, descargando los datos con los 61 datos con los que hay que hacer el ejercicio estadístico. Y la próxima sesión continuamos con el literal D hasta el G. ¿Listo? Entonces, lo primero que está especificado acá en la guía de aprendizaje es que debemos remitirnos a esta página del Banco de la República. Ahí está el enlace. Solamente que usted le dé clic y él ya se va hasta la página del Banco de la República, que creo que me la cambiaron acá. Vamos a ver. Tasa representativa del mercado. Espérenme un segundito porque acá creo que es solo actualizar. Buscador de series. Bueno, creo que esa página me la actualizaron hace como un par de días. Entonces, la idea en esta página del Banco de la República es buscar, vamos a trabajar sobre la tasa representativa del mercado del dólar y vamos a bajar los datos de esos valores de los últimos 61 días. Entonces, yo los voy a invitar en este momento, yo les voy a regalar el enlace del BanRep, del Banco de la República por el chat. Y si ustedes son tan amables, ya que tienen allá en su computador, me van a ayudar a buscar en esa página porque ya no está por el mismo enlace o por la misma ruta, donde se pueden descargar los datos de una serie, mientras yo lo voy mirando acá, porque eso, como les digo, lo actualizaron. Entonces, el que me ayude ahí, por favor. Voy a silenciar un momentico mi micrófono. Entonces, la idea es buscar en esa página donde podemos descargar los datos de la tasa representativa del mercado en los últimos 61 días.
Bueno, Sebastián nos está mostrando, pero no veo acá por dónde retomar estadísticas económicas. Profe, Sí, cuéntamelo. creo que en vista de gráfica, ahí te muestra el periodo y la tasa representativa del mercado. Creo que es esa que estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Entonces es que aquí la ajustaron de forma diferente, como más Eh, interactiva. dale a la arribita en la misma esta y te cambia la gráfica. ¿En dónde me dices? Arribita, arribita. ¿En qué parte? Te sale, ¿Dónde dice? ahí a ti te sale diferente. Yo le estoy dando en el graficador interactivo, pero miren que aquí se puede cambiar si es que eso está súper actualizado. Bueno, entonces hoy estamos dejémoslo al 3, a 12 de noviembre, y 60 días, 61 días atrás más o menos estaríamos hablando de octubre, septiembre, octubre, noviembre, septiembre 12. Entonces 12 del 09 de 2024. Y aquí nos está dando como tal un gráfico, ¿no? Y ese gráfico nosotros aquí lo podemos descargar, creo que en esta donde nos estaba mostrando Sebastián, en esta flechita hacia abajo que es para descargar los formatos, ¿no? Entonces PDF, CBG, PNG, lo vamos a descargar en XLS, que viene a ser el Excel, y miramos a ver qué nos sale. Y son estos datos que están acá, entonces acá lo tenemos. Vamos a mirar. Espérame, se me hace que esas tasas están muy locas, ¿cierto? Porque no puede ser 600 pesos. Es que te muestra las de 1900 primero y después ahí sí. Las últimas. Se descarga Sí, como la de todos los años. sí. Es que a mí me mostró Profe, las qué tablas pena, de es que su merced colocó 2019. Ay, no, ¿dónde? No, mira que coloqué 12 de septiembre Ahora sí. a este, pero no me descarga ese. Espera a ver. Un mes, un año, 5 años, 10 años, todo. O el periodo. Pues aquí ya le dejé este 13 de octubre al 13 de noviembre. Si yo le doy a imprimir, que me imprime, yo imagino que el gráfico, no, ese no lo necesito. Descargar, y si descargo otra vez el XLS, miremos a ver qué me descarga ahora. Pero como que si no me descarga del rango que yo le estoy dando, sino absolutamente todo. Miremoslo a ver. Cerremos todo esto. Entonces, si le doy en esa flechita, este señor me va a descargar los datos desde 1991, pero yo puedo ir hasta el final, donde encuentro los de 2024. Acá están. Vamos a ver. Sí, estos me sirven. Entonces tenemos que ver, si son 61 datos, pues entonces aquí mismo en este archivo puedo tomarlos coge no. desde mañana. Señor. No, ahí es que está intentando descargar, pero no. 61 datos arriba. Acá en el recuento puedo mirar cuántos son. 61, que son los que debemos coger, o sea, desde el 13 de septiembre. Estos datos que están al final de ese archivo en Excel son los que nos van a servir para hacer el estudio estadístico que nos piden la evidencia. Entonces, no sé si haya preguntas cómo descargarlo. Sí, O profe, dónde ¿cómo lo descargaste? Listo, entonces
Aquí pues no importa si uno cambia estas fechas porque lo único que va a cambiar es como el movimiento, la parte gráfica que él nos está dando ahí automáticamente, que realmente me parece muy interesante lo que está mostrando aquí de una vez con esta actualización del Banco de la República, porque está, digamos, que el crecimiento que hay de la tasa de representatividad del mercado casi desde, bueno, desde la fecha que le colocamos acá, de octubre a noviembre. Como por más que yo le cambie estas dos fechas, él no me va a descargar, sino me va a descargar desde 1991, no lo coge ahí como automáticamente, pero no importa. Aquí al lado, bueno, entonces les indico, en la página que está en la guía, me voy a devolver en todo el proceso, en esta página que está en la guía, nos redirige a esta parte, ¿listo? Y aquí le van a dar donde dice graficador interactivo. En ese graficador interactivo, pues espere, yo miro algo acá. Si en estas tazas me da algo. Un segundito, miro algo. Me salió diferente. Principales indicadores. Sí, mira que acá directamente también puede ser. Entonces, voy a cerrar toda esta parte. En el enlace directo que hay en la guía o fue el que les compartí por el chat, les aparece esta gráfica, ¿listo? Donde dice tasas de cambios nominales. Esa. Aquí pueden darle en toda la esquina superior de la gráfica opciones de descarga donde está la flechita. Y en esa flechita le van a dar descargar datos en XLS. Cuando le damos descarga en XLS, entonces nos descarga el archivo, lo abrimos. Y aquí nos aparece todos los datos desde 1991 hasta el 2024. Entonces vamos a ir hasta el final de esa hoja y ahí vamos a encontrar la fecha que es de mañana. Mañana ya está ahí el valor de la tasa representativa del mercado, que es 4.413,79 pesos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar los datos desde esa fecha de 13 de noviembre hacia atrás. Entonces, como necesitamos 61 datos, usted se puede ir de ahí hacia arriba para seleccionarlos. Y aquí, si se dan cuenta, cuando uno va seleccionando en la parte inferior va diciendo recuento. Entonces, aquí ya sabemos cuántos son los 61 datos que va seleccionando. Cuando hagamos esa parte, le vamos a dar control C o clic derecho en copiar. Y esos datos los vamos a llevar a otra página, a otra hoja, perdón. Entonces, aquí en este más abrimos otra hoja. En esa hoja vamos a pegarlos en esta columna. Y al pegarlos, necesito que los peguen dándole clic derecho en alguna de las celdas y en opciones de pegado le den 1, 2, 3, que solamente me pegue los valores. Y aquí ya me traería los 61 datos. Entonces, no sé si hasta ahí esté claro qué es lo que hay que hacer. El recuento Sí, me señora. sale de 2 en 2. ¿Listo? Entonces, en el recuento, que les dé los 61. ¿Por qué 61? Porque en la guía de aprendizaje me están diciendo que tome los últimos 61 días para poder hacer ese estudio. Alguien que no lo haya podido hacer, que no sepa por dónde descargar, cuénteme, por favor. ¿Todo bien? A mí, por ejemplo, me sale ¿Qué te de sale? 2 en 2 el recuento. Tienes que ir hasta puro al final y ahí aparece 2024, 13 de noviembre. Y de ahí seleccionas desde abajo hacia arriba hasta que aquí cuente los 61. Y esos son los que vamos a llevar a una página, no a una hoja en ese Excel. Los vamos a pegar en la opción de pegado como 1, 2, 3, que es de valores. Y aquí los tengo. Entonces, mira, como los pegué yo en la celda A1, pues en la A61 ya sé que ahí tengo mis 61 datos. ¿De acuerdo? Esos datos usted los puede descargar hoy, mañana, pasado mañana, cuando quiera, cuando vaya a hacer el estudio. Si quiere descargarlos de una vez, pues listo.
lo descarga y con esos puede en su momento hacer el estudio estadístico. ¿Todos vamos bien? Porfa, me avisan. Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, un segundo. En esa hoja que acabamos de abrir es donde vamos a construir toda esa parte de la evidencia. Hoy vamos a avanzar, como les dije, hasta la mitad. Guarden ustedes ese archivo y la próxima sesión ustedes ya traen los avances correspondientes. Entonces, ahora bien, antes de ir a hacer el paso a paso que está acá en la guía de aprendizaje, que lo voy a mostrar en este momento, en la guía dice que una vez que usted descargue ese archivo en Excel de los 61 datos de la página del Banco de la República, en el literal B nos pide construir, una distribución de frecuencias con los 61 datos. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Creo que lo veíamos en el jueguito allá de Kahoot. Es esa tabla donde estamos organizando los valores agrupados. ¿Cómo se hace eso? Primero que todo, haciendo el cálculo del paso 1, paso 2 y paso 3 que está en la guía. No se vayan a confundir ni a enrollar con esta parte porque hoy yo les voy a explicar cómo hacer cada uno de estos cálculos o cada una de estas fórmulas en Excel. Les voy a enseñar cómo construir esa tabla y ahí voy como explicando el paso a paso. ¿Listo? Entonces me devuelvo al Excel. Con esos 61 datos, ustedes van a realizar la evidencia. A mí, digamos que por tiempo, no me alcanza para hacerlo con los 61 en esta noche, entonces yo voy a borrar y voy a hacerlo como ejemplo con los 13 primeros, ¿listo? Con esos 13 datos que tengo ahí. Usted lo hace con los 61, por favor. Con estos datos que tengo acá, voy a hacer el ejemplo en esta noche, voy a seleccionarlos y lo primero que voy a hacer es organizarlos de menor a mayor. Cuando los tengo seleccionados es sencillamente darle aquí en este botón donde hay una Z y el símbolo de filtrado y decirle que me los organice de menor a mayor. ¿Listo? Entonces ahí ya me los organizo de menor a mayor. Y en este momento aprovecho que están todos seleccionados para que todos me queden con la misma cantidad de decimales. Entonces hay unos que tienen 12 decimales y hay otro que tiene uno solamente. Entonces aquí en estos botoncitos donde hay una flechita azul hacia la izquierda o hacia la derecha con ceros, aquí quiere decir que aumenta decimales, disminuye decimales, aumenta, disminuye. Entonces como los tengo seleccionados todos, los voy a dejar que todos tengan 2 decimales. Con esos datos ya listos, voy a comenzar a organizar la evidencia y hacer los cálculos del paso número 1, del paso número 2 lo voy a hacer por aquí abajo. Si usted quiere hacer los pasos así de forma vertical, bien, si los quiere hacer de forma horizontal, también está correcto. Ya ven el orden que usted vaya realizando. En el paso número 1, si ustedes se dan cuenta, en la guía de aprendizaje dice que hay que hacer el siguiente cálculo. Entonces me devuelvo por acá. Dice, paso número 1, vamos a calcular el número de clases. ¿Qué para qué sirve eso? Servirán esos pasos para construir la tabla más adelante, entonces no se preocupen. El número de clases se calcula con esta fórmula. Esa fórmula se lee como 1 más 3,3 por el logaritmo, entre paréntesis, la cantidad de datos. Entonces lo voy a hacer por aquí. Para poder ingresar una fórmula en Excel siempre vamos a colocar al inicio un igual o también se puede iniciar la fórmula con un signo de más, ¿de acuerdo? La voy a iniciar con un signo igual. Después del signo igual voy a colocar la fórmula que está allá en la evidencia. Entonces 1 más 3,3. En algunas versiones de Excel la coma del número decimal se cambia o lo acepta el Excel como un punto. Entonces usted ya mira si es con un punto o con una coma. En mi Excel, en mi versión, es 3,3, con la coma. 3,3 por es con un asterisco. La palabra log o la abreviatura log de la operación matemática logaritmo es con las letras en mayúscula L o G. Luego abrimos paréntesis y cuando abrimos paréntesis, ahí Excel nos va diciendo que debemos colocar. Él dice, colóqueme el número, luego punto y coma y luego la base del logaritmo. Entonces, el número es la cantidad de datos que yo estoy haciendo el análisis estadístico. Para mi caso, en pantalla son 13. Para ustedes tendrían que colocar 61, ¿listo? No se les olvide eso. Entonces, para mi caso 13, lo voy a colocar, punto y coma, y la base del logaritmo, tanto para ustedes como para mí, va a ser igual, es base 10. ¿Por qué base 10? Porque es digamos que la base del logaritmo que se trabaja en estadística, así está formulado.
Cuando doy Enter me da este valor. Este valor tiene bastantes números decimales, pero lo voy a dejar así, no hay ningún problema. Aunque aquí podría, digamos que por seguir como la misma dinámica de que todo tenga 2 decimales, pues puedo ajustarlo a 2 decimales y tampoco hay lío. De aquí les quiero preguntar algo. De ese 4,68 que acabo de calcular, de ese número decimal 4,68, ¿cuál es la parte entera de ese número? ¿Lo que está después de la coma o lo que está antes de la coma? Lo que está antes de la coma. ¿Antes? 4. Antes de la coma. Entonces, ese 4 que está antes de la coma, yo lo voy a digitar en la siguiente celda porque es el que me va a servir de ese cálculo que hice. Vuelvo a abrir la fórmula para que la tengan ahí. Sin embargo, ustedes retoman la grabación, lo hace con sus 61 datos. Acuérdense que ese 13 va a cambiar por 61 para ustedes. Y mire que si lo cambio por 61 daría 6,89. Eso quiere decir que para ustedes aquí iría un 6, que es la parte entera de ese número. Como yo estoy haciendo un ejemplo por tiempo con menos datos, entonces para mi caso es 4. Bien, entonces esto todo yo lo voy a centrar, yo le puedo dar un color, qué sé yo, le puedo dar negrita, ustedes lo organizan ya a su manera. Bien, en el paso número 2, ¿qué vamos a realizar? El paso 2 dice que hay que calcular el rango y que la fórmula es sencillamente restar el dato mayor con el dato menor. Entonces, aquí en el paso 2 estoy calculando lo que significa el rango. Aquí de pronto me hizo falta como colocar el nombre. Acá son las clases. Y aquí es el rango. Y el rango, entonces la fórmula sería igual. Voy y selecciono el dato mayor. Como yo ya tengo un listado de datos organizados de menor a mayor, es sencillamente ir a hacer referencia a la última celda donde está el dato mayor. Doy el signo de menos y selecciono la primera celda, que es donde está el dato menor. Entonces ahí estoy restando dato mayor con dato menor. Doy Enter, me da 99,90. Si eso les llegara a dar con más decimales, ustedes ajustan todos los resultados a 2 decimales. Ese sería, el segundo paso y ustedes aquí le pueden dar un colorcito, le pueden dar negrita y organizarlo. Paso número 3. El paso número 3 dice que vamos a calcular la amplitud de los intervalos y para calcular la amplitud de los intervalos necesitamos hacer una división. ¿División entre qué? Entre el valor del rango entre el número de clases. Entonces lo voy a hacer. Entonces aquí, paso 3, estamos hallando la amplitud de los intervalos y la fórmula dice igual el valor del rango, que ya lo tengo en esta celda, el slash, que significa dividir, y selecciono el 4. No voy a seleccionar el 468, sino el número entero que yo digité en la siguiente celda. Entonces, que en mi caso es 4, en su caso les da 6. Bien, doy Enter y este valor me dio en amplitud. Ajusto a 2 decimales, lo centro, le doy su color correspondiente, el que ustedes quieran, libremente. Acá le voy a dar negrita y le voy a dar una tonalidad y lo organizo de esa manera. Una vez que tengamos esos 3 pasos, me van a servir para construir lo que se llama, lo que nos están pidiendo aquí, una distribución de frecuencias, que es una tabla que vamos a realizar y les voy a enseñar a hacer en esta noche. Entonces, para hacer esa distribución de frecuencias, vamos a necesitar varias columnas. En la primera columna, una columna que se llama clase, en la segunda y tercera columna, dos columnas que se van a llamar intervalo, en la siguiente columna se va a llamar frecuencia y en la última columna se va a llamar marca de clase. Entonces aquí lo mismo, yo le voy a dar un formato a todo esto para que se vea bonito, para que se vea una tabla bien bonita con sus bordes y demás. Entonces aquí puedo dar negrita, centro toda esta parte. Aquí le doy un bordeado de 4 filas nada más en blanco porque ese 4 va a coincidir con este 4 que tomé de la parte entera. Para ustedes, como aquí en vez de este 4 les da 6 clases por la cantidad de datos que son 61, pues hacen 2 filas más acá en la tabla y no hay problema. Por eso, aquí le damos un color a esto, una negrita, y comienzo a explicarles cómo completar esa distribución de frecuencias o esa tabla de valores. Bien, en la clase o en esta primera columna es muy fácil.
Porque, ¿qué me indica lo de la clase? Pues donde está el paso 1 dice que hay 4 clases, ¿listo? Entonces, sencillamente yo coloco clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Esa parte es muy sencilla. En los intervalos, entonces, ¿por qué dejé 2 columnas? Porque los intervalos comienzan en un valor mínimo y terminan en un valor máximo. Entonces, por darles un ejemplo de un intervalo, si ustedes, por ejemplo, van en su moto, en su carro, donde quieran ir en su vehículo, si ustedes dicen que van entre, no sé, entre 80 y 90 kilómetros por hora, ustedes están ahí marcando un intervalo de ¿qué? Un intervalo de velocidad. Aquí vamos a hacer intervalos de valores de la tasa representativa del mercado, del dólar, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago para marcarlos o para poder ajustarlos de la forma adecuada? En la primera columna, en esa primera celda de la primera clase, vamos a escribir un igual. ¿Qué vamos a traer a esa celda? Vamos a traer el valor más pequeño. Ahí está. ¿Listo? Selecciono el valor más pequeño, que es el primero, porque tengo unos datos organizados de menor a mayor. Lo traigo ahí. Entonces, lo único que hice es decirle, tráigame el valor más pequeño acá. Listo. El valor hasta donde llega ese intervalo, ya sabemos en dónde comienza, que es en el valor más pequeño. Vamos a saber hasta dónde llega. Vamos a colocar igual, hacemos referencia a la primera celda, o sea, el valor donde inicia, le damos más, y aquí en el paso 3, si ustedes se dan cuenta, hallamos una amplitud del intervalo, es decir, qué tan anchos o hasta qué valor llega el intervalo. Entonces, selecciono dónde está el resultado correspondiente, en mi caso 24,97, y aquí algo muy importante. Antes de la letra de esa celda y después de la letra de esa celda van a colocar un signo pesos. ¿Eso qué significa? Que yo estoy fijando el valor de esa amplitud, de esta celda, para que no se me vaya a correr para ningún lado, porque ahorita voy a arrastrar la fórmula para toda la columna. Entonces, esto es clave. Antes de la letra, que no tiene que ser necesariamente C, porque yo no sé dónde usted vaya a hacer el cálculo en qué celda, puede ser A, B, C, D, F, G, lo que sea, antes de la letra y después de la letra, donde esté la amplitud, el valor de la amplitud debe ir con los signos pesos. Cuando yo le doy Enter, entonces ya me aparece el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer intervalo comienza en 4.139,43 y termina en 4.164,41. Este valor que quedó formulado, yo voy a arrastrar esa fórmula para toda la columna. ¿Cómo lo hago? Aquí en la parte inferior derecha de la celda hay un cuadrito de color verde. Usted va a dar clic y va a arrastrarlo para toda la columna. ¿Por qué le dan valores iguales? Porque a pesar de que usted copió toda la fórmula para toda la columna, le falta que le dé los valores de la izquierda para que esto pueda cambiar. ¿Listo? Digamos que esta fórmula depende de lo que haya a la izquierda. ¿Qué valores coloco en la izquierda? Ya lo voy a hacer. Dice Dinay que no me deja visualizar la pantalla. ¿La mía no la estás viendo, Dinay? No, profe, no me la deja ver. Espera, dejo de presentarla y voy a volver a presentarlo, si no ya de pronto es un problema de tu internet. ¿Los demás Vale, la están profe. viendo? ¿Ahí la están viendo? Sí, señora. Ahora sí, profe, ahora sí me deja ver la Ahora sí. pantalla. Listo, gracias por avisar. Listo. Yes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer intervalo ya quedó listo. Como esta parte ya quedó formulada, voy a ingresar o digitar los valores que necesito colocar acá en estas celdas en blanco. Entonces, para el segundo intervalo, ¿dónde va a comenzar el segundo intervalo? En el valor que le sigue donde terminó el anterior. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor que le sigue a 4.164,41 para yo digitarlo acá? ¿Qué valor le seguirá a 4.164,41? 4.156. Entonces, yo les voy a dar una pista, 4.164. Esta parte debe estar fija porque es la parte entera. Lo que va a variar para mirar el número siguiente es en la parte decimal. Entonces, después de 41, ¿sigue? 42. 42. Entonces, ese es el valor que yo debo digitar. Cuando lo digito en el segundo intervalo, doy Enter e inmediatamente el de la derecha me cambia. ¿Por qué razón? Porque es que este está formulado y depende del que está a la izquierda. Ahora, si este valor terminó en 4.189,40, el siguiente
comenzará en 4.189, 41. 41. y el último, como el anterior terminó en 39, en 4.210, digo 4.214, perdón, 214,40. 40. 40. ¿Listo? Si aquí de pronto no me genera el otro decimal, pues yo se lo coloco para que todo me quede como a 2 decimales, como ya lo habíamos dicho. ¿Cómo sé que estos intervalos me quedaron bien? Si el último dato, que es el que yo voy a colocar en rojo este momento solamente para mostrarles, si este último valor del último intervalo sobrepasa al valor de su listado, al valor mayor, estamos bien. O si no, pues este dato queda por fuera. Entonces, sí, efectivamente el que tengo en rojo sobrepasa el valor más grande. Termina en 38 y este último termina en 33. Entonces, hasta ahí quedó bien. Lo voy a cambiar aquí de color y listo. Ahora bien, la frecuencia. ¿La frecuencia a qué se refiere? A la cantidad de datos o de valores que hay entre estos dos. ¿Cómo sé eso? Como yo tengo un listado organizado de menor a mayor, pues yo voy a venir a contar cuántos datos hay. Entonces, entre 4.139,43, que es el valor más pequeño, hasta 4.164,41, creo que están estos 4 valores que acabo de colocar en ese color, ¿de acuerdo? Esos son los 4 datos que caen entre estos dos. Sí. Sí, Como señora. son 4, yo coloco que hay 4. Esa es la dichosa frecuencia. Y continúo. Como aquí es el dato que sigue, pues yo miro desde ahí hasta 4.189,40. Este no me cabría ahí. Entonces serían estos otros 4 que voy a dejar en morado. Entonces, estos 4 datos son los que están en este segundo intervalo. O sea que aquí coloco 4 también. Siguiente intervalo, desde donde acabo de terminar el anterior hasta 4.214. Creo que solamente están estos dos que voy a dejar en naranja. Y como son 2, coloco aquí 2. Y en el último intervalo dice que va desde 4.214,40 hasta 4.239,38, que serían los 3 últimos valores que voy a dejar en un verdecito. Entonces aquí serían 3. Esa es la frecuencia, contar cuántos datos hay en cada intervalo. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Todo correcto? No, señora. Listo. Entonces prosigo. La última columna. La marca de clase se refiere al valor central o que está en toda la mitad entre estos dos extremos de cada intervalo. La fórmula es muy sencilla de hacer. La voy a colocar. Un igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el dato más pequeñito del primer intervalo, le sumamos el valor el extremo superior de ese intervalo, cierro paréntesis y le digo que me lo divida en 2. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Que me sume estos dos extremos del intervalo, me lo divida en 2 y ahí hallo el dato que está en toda la mitad. Entonces, en este caso, 4.151,9175 es el valor del dólar que está entre estos dos extremos. Aquí le ajusto esto a 2 decimales y arrastro la fórmula para todas las demás filas. ¿Listo? Y ahí aparece la dichosa marca de clase. Acuérdese de colocar el paréntesis, porque si yo no le coloco el paréntesis, mire cuánto nos da con paréntesis para que compare. Me da 4.151. Si yo no le coloco los paréntesis, mire el valor que me da. 6.000 sería erróneo. ¿Por qué razón? Porque aquí Excel no es que él sea el no inteligente, sino que yo le estoy dando otra operación, otra jerarquía. Lo que yo le estoy diciendo acá es que divida primero en 2 este extremo y luego le sume el valor mínimo. Y no, lo que yo quiero es que primero por jerarquía matemática me sume estos dos valores y luego sí me haga la división. ¿De acuerdo? Entonces, estos son jerarquías que usted de pronto ya pudo repasar en el material de matemáticas nivel básico y es supremamente importante. Entonces, aquí hay matemáticas, hay todo lo de Excel, digamos que la mayoría son cuestiones matemáticas y lógicas. Ayuda muchísimo al fortalecimiento de ese pensamiento lógico-matemático. Bien. Preguntas, queridos. Hasta ahí. Está correcto. Correcto, No, listo. señora. Listo, perfecto. Entonces ya hemos avanzado un montón, ya hicimos estos pasos que usted tendrá que hacerlos con los 61 datos,
Usted tiene que crear la tabla con los 61 datos y la tarea que queda, aparte de avanzar a este punto de la tabla que ya expliqué, le queda como tarea mirar este video. Este video le va a permitir a usted entender cómo hacer el histograma y polígono de frecuencias, que es la parte gráfica. Entonces voy a abrirlo. No lo voy a poner a reproducir en este momento todo, sino voy a mostrarles unos apartados. Esa es como la tarea que usted debe hacer. Y mientras eso ahí carga y pasa la propaganda, voy a leer en el chat. Listo. Tatiana nos está diciendo por el chat, ya leí tu mensaje ahí, no te preocupes. Más que una referencia bibliográfica, es que de pronto tú hagas ese paso a paso, ya después con la grabación, puedes hacer muy a tu ritmo, muy despacio, cada uno de los pasos que estamos haciendo. Con eso es más que suficiente. ¿Listo? Porque digamos que referirte a algo, un libro o algo para la parte teórica, pues está el material que les mostré al principio, que está en matemáticas intermedio en el apartado de estadística descriptiva. Pero sí, créeme que si tú haces el paso a paso viendo la grabación de lo que estamos haciendo en esta noche, ahí ya lo sacas, no hay ningún problema. Si algo, pues entonces me puedes contactar ya por interno, acuérdese que por mensajería interna de Desayuna, por ahí me puedes escribir mensajitos, pero estoy más que segura que si miras la grabación, ya al ritmo de cada uno de ustedes lo sacas. ¿Listo? Es algo, digamos que un nivel no tan básico, es un nivel intermedio, pero ahí vamos de a poquitos. Listo, queridos. Entonces, en este literal C, que dice que observe este video, y aquí está el enlace, si ustedes lo miran, que eso hasta aquí ustedes deben traer la próxima sesión toda esta tabla con sus 61 datos, traer visto este video, y si pueden avanzar en la construcción de la parte gráfica con sus 61 datos, magnífico. Si no, pues sería suficiente hasta que miren este videito, porque yo la próxima sesión vuelvo a abrir este archivo, con mis 13 datos de ejemplo, hago la parte gráfica y finalizo el resto de la evidencia. ¿Qué van a encontrar en ese video? Entonces aquí la señora, yo le voy a quitar aquí como los subtítulos, está digamos que ahí en silencio, pero prácticamente la señora nos muestra, no es tan fácil como ir a seleccionar la tabla de datos y darle clic y ¡fum! Por arte de magia me salió el gráfico, no. Va un poquito más complejo, más avanzado, pues para el fortalecimiento que ustedes queden muy bien en esa parte. ¿Ella qué nos muestra? En el ejemplo que nos muestra lo está haciendo con un peso de 75 personas. Aquí nos está dando 3 columnas. No se afanen porque aquí da una de frecuencia acumulada. La señora no lo utiliza en ninguna parte de la construcción gráfica. Solo utiliza la frecuencia absoluta, que es la misma frecuencia que nosotros ya acabamos de ver en pantalla en el Excel, y la marca de clase que ya también la calculamos, ¿vale? Entonces esta no le pongan cuidado. ¿Qué va a hacer esta señora? Va a hacer unos procedimientos que, como les digo, deben ir ustedes paso a paso, lentamente, ir configurando el gráfico, el histograma, el polígono, esas columnas y esa línea que está en la parte superior, y llegar a algo muy similar, no igual, porque pues los datos acá son de otra categoría, entonces llegar a algo similar a lo que nos está mostrando aquí. Estas columnas en colores es a lo que se refiere el histograma de frecuencias, y la línea que está en azul es la parte gráfica que se llama polígono de frecuencias. Entonces, con esa práctica que ustedes hagan de los 61 datos, espero y aspiro que ya traigan hasta el literal D construido. Esta evidencia no la van a subir todavía. ¿Por qué razón? Porque necesitamos retroalimentarla y terminarla en la próxima sesión. En la próxima sesión, ¿qué vamos a hacer para que me recuerden? Entonces, mirar este cálculo de área total del cono y cilindro que ustedes la traen y yo solamente les digo si sí o no está bien lo que trajeron. Terminamos esta práctica en Excel para darles vía libre para que suban a plataforma y ese mismo día construimos y terminamos de una vez entre todos esta última evidencia que es la de algoritmo. ¿De acuerdo? Porque no tenemos ya más sesiones de formación, sino la que tenemos dentro de 8 días y ahí terminamos la competencia. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda, inquietud en que les pueda colaborar. Eso sería, digamos que todo por la noche de hoy. Ya es trabajo ya independiente y a su disciplina y a su ritmo para que puedan avanzar en estas evidencias.
creo que se ha aprovechado las sesiones de formación para hacer una retroalimentación y construcción con ustedes para que sea como más eficiente el trabajo, la construcción pedagógica. Entonces los escucho, los leo por el chat si requieren algo adicional. No, señora. No, profe, yo creo que quedó todo claro. ¿Listo? Entonces necesito mucho juicio y compromiso y dedicación de su parte. Tienen 8 días para que avancen todas estas evidencias. Con eso, cuando comencemos la sesión dentro de 8 días, pues yo comienzo con preguntas, a ver ustedes qué dudas tienen, me mandan foticos o me comentan o me muestran su pantalla a ver qué han avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay más dudas, yo en este momento voy a parar la grabación para que ella pueda como